de algunos generar infección y otros no generar infección. Entonces, hoy nos toca ver las otras familias, los otros grupos de cocos. Ahorita presento en el PAI, no se preocupen, pero estoy viendo el tema de la presentación, ¿no? Entonces, de esta familia, los enterococos y los llamados estreptococos son otra familia que acompaña a los cocos gram positivos. Habíamos visto que empezábamos con los micrococos y luego vimos los estafilococos, ¿no? Micrococos y estafilococos. Ahora haremos estreptococos y enterococos, ¿no? Sí, ahorita lo grabo, no se preocupe. Uh-huh. Que inicie la grabación. Uh-huh. Bien, entonces empezamos con la familia de los estreptococos, ¿ya? Son cocos gram positivos y miren la figura, se ven en cadena, o sea, se van uniendo formando cuentas de collar. Al ser positivos, sabemos que cogen la coloración azul-violeta, ¿no? Y eso ya lo hemos visto en las clases iniciales. Taxonómicamente, ¿dónde se ubica? La familia Streptococcus comparte, ¿no? Parentesco con los Lactococcus, ¿no? Que sabemos que son bacterias lácticas, y muy distante con los Enterococcus, que es otra de las familias que está también cercano a Strepto, que no están en el mismo, no son en este caso monofiléticos, sino son parafiléticos, ¿ya? ¿Cuántos géneros existen en esta familia? Ya sabemos lo que es familia, ¿no? Decíamos, por ejemplo, los Sosa, Salazar, Efraín, Sosa Valdivia, Sosa Viena, Sosa, ¿no? Ramírez. Todos son miembros de, digamos, de esta gran familia. Y eso del nombre a los géneros. Uno de ellos es el representativo. ¿Cuál? El que da el nombre a la familia, Streptococcus. Y miren, así como en Staphylococcus hay una variedad de familias de Streptococcus. Streptococcus anaerobius, sabemos los que no consumen oxígeno, Streptococcus eh, lactis, Streptococcus difficile, Streptococcus downey, Streptococcus dentisani, agensis, acidominus, dentapri, ratus en la rata, ruminatium, los rumiantes, intestinales, intestino, implantaron infante en los niños, Dowi, Downey, Difficile, etc. Entonces, hay una diversidad ecológica de la familia Streptococcus, específicamente del género Streptococcus. ¿Cómo logro yo caracterizar a estos microorganismos? Así como hemos visto la caracterización de los Staphylococcus, hay una forma también de caracterizar a estos Streptococcus. Primero viendo la morfología de colonias. La morfología de colonias es cómo crece el microorganismo en una placa de agar. Y aquí quiero entrar en una primera diferenciación que a estas alturas ya es importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Yo trabajé hace una semana con ustedes
y logré generar una diferencia entre lo que era morfología celular o estructural y morfología macroscópica, ¿ya? Morfología estructural. ¿A qué nos referimos, Sosa? La morfología estructural se refiere a la morfología microscópica, ¿ya? Esta es la llamada morfología microscópica, ¿no? Entonces, bien, primer concepto. La otra es la morfología, llamada morfología de colonias. ¿Ambas son similares? No, son distintas. Esta es la morfología llamada morfología macroscópica, ¿ya? Macroscópica. ¿Bajo qué parámetros o bajo qué tinción? O sea, una de las formas en las cuales obtengo la tinción Gram. Yo con tinción Gram puedo ver morfología estructural. Otra, yo puedo ver tinción de esporas, correcto. Puedo ver tinción de corpúsculos, ¿no? Sino corpúsculos cromocromáticos. Podemos ver tinción de, en este caso, estructuras de almacenamiento, ¿no? De estructuras de almacenamiento, cristales, liposomas, entre otros. ¿Qué estoy viendo? Cómo estructuralmente es un microorganismo, pero ojo, microscópicamente. ¿Cómo así? De esta forma. Veo al microscopio y veo, por ejemplo, que en el interior hay una espora. ¿Ven? Hay flagelos. También hay tinción de flagelos, por si acaso. ¿Ya? Tinción de esporas, tinción Gram, tinción de flagelos, ¿no? Tinción de corpúsculos metacromáticos, etc. Pero ¿qué he utilizado? Microscopio, he utilizado colorantes. La morfología de colonias no se ve al microscopio. La morfología de colonias se refiere ahora a lo que vendría a ser la placa de agar. Esta es la placa de agar, correcto. Y en la placa de agar, un poco que se movió, y en la placa de agar yo voy a verificar el crecimiento de los microorganismos, ¿no? Tengo aquí una colonia, tengo aquí otra colonia y tengo aquí otra colonia. ¿Eh? ¿Cómo pueden ser las colonias? Pueden ser como un huevito frito, estrelladas, pueden ser redondas, pueden ser como asteroides, ¿ya? Así, ¿listo? Pueden ser umbilicadas, ¿no? Como un ombliguito. Pueden ser, de repente, lanceoladas, ¿no? Lanceoladas. Pero ese sí yo veo la forma. Y si veo si es elevado, si es convexo, ¿no? Si es semiconvexo, trapezoidal. Puedo también distinguir si tiene color, ¿no? Entonces, hay muchas características. Forma, cómo son por la forma, por el color, por el aspecto. Es mucoide, no es mucoide, ¿no? Por la pigmentación, por el borde, borde entero, borde circular, etcétera. Describo lo que veo, pero aquí necesito microscopio, no. Aquí necesito mi visión y las características fenotípicas, las que veo a mi paso. ¿Las dos son importantes? Sí. Eso le dice
Eso le dice la presentación. Que para yo determinar, primero tengo que ver morfología de colonias y las reacciones hemolíticas secundarias. ¿Ya? Entonces vamos a poner una presentación de lo que vendría a ser una morfología de colonias para poder avanzar e ir entendiendo, ¿no? A ver, morfología de colonias y cómo las van a ver ustedes. Espérenme. A ver, un rato vamos a buscarlo, ¿ya? A ver, aquí es esta, ¿no? Ya. Entonces, por favor, porque voy a preguntar por grupos, dejo de presentar de esta forma y entro a presentar de modo. Participantes, en este video vamos a compartir las diferentes formas macroscópicas que pueden presentar los microorganismos. Recordando que una colonia es una agrupación de microorganismos de una misma especie visible a simple vista, provenientes de una sola célula bacteriana, conocida como unidad formadora de colonia. Cada especie bacteriana produce colonias con características específicas. Profe, el audio está muy bajo, súbalo, por favor. Ya, pero no debería. En este video vamos a compartir las diferentes formas macroscópicas que pueden presentar la formadora de colonia. Cada característica también de microorganismo. Cada microorganismo tiene su propia. $100 directamente a tu cuenta bancaria y no estoy de broma, lo estoy enviando a todo el mundo que mira este video. Participantes, en este video vamos a compartir las diferentes formas macroscópicas que pueden presentar los microorganismos. Recordando que una colonia es una agrupación de microorganismos de una misma especie visible a simple vista, provenientes de una sola célula bacteriana, conocida como unidad formadora de colonia. Cada especie bacteriana produce colonias con características específicas peculiares, por lo que el estudio de las mismas contribuye a la base de la identificación preliminar. Aquí ustedes podrán ver las diferentes formas que pueden presentar esas colonias en este video. Fíjense que ahí vamos viendo la forma rizoide que pueden presentar. Como ustedes ven, la característica se ve como plumosa, ¿no? Esas son características también de microorganismos. Cada microorganismo tiene su propia característica peculiar. La forma filamentosa, que también es otra forma en la que las bacterias se pueden presentar, ¿no? En este caso, las colonias. La forma de roseta, fíjense aquí cómo se observa, muy bellas, ¿no? También podemos ver los bordes que presentan esas colonias, como por ejemplo el borde entero, que es un borde totalmente liso, ¿no? Miren cómo se ve aquí en la foto. El borde dentado, miren acá cómo se ve. Muy bien. Tenemos también el borde filamentoso. Si ustedes notan, fíjense ahí cómo se ven los filamentos alrededor de las colonias. El borde digitado es otra forma de verlo. Miren aquí cómo se observa. El borde laceado. Miren las características que podemos observar. Tenemos también el borde rizoide. Miren. Todas estas características son peculiares de cada microorganismo. El borde lobulado es otro también que podemos observar.
porque recuerden que cada microorganismo se presenta, ¿no?, de su forma peculiar. La elevación, en cuanto a la elevación de la colonia, pues fíjense que podemos ver diferentes tipos de elevación. Tenemos de la elevación pulvinadas, fíjense aquí, miren qué belleza, esto se ve espectacular. Elevación plana, miren aquí cómo la podemos observar. La elevación umbilicada, miren acá, fíjense que hace la apariencia como si fuera de un ombligo, ¿no? La elevación crapteriforme, aquí la podemos ver, qué hermosura. También podemos ver dentro de la característica la textura de la colonia. Puede ser una textura lisa, como se observa en esta foto, una textura escamosa, así como esta, ¿ven? La textura rugosa, también, fíjense aquí, miren qué belleza. La textura plegada, miren aquí. Cada microorganismo va a presentar su forma peculiar de ellos expresarse. La textura granular, miren cómo se observa, con pequeños gránulos, todos estos son colonias de microorganismos. La cromogénesis, por ejemplo, aquí podemos ver los diferentes colores que pueden tener esas colonias, como esta que se ve amarillo, por ejemplo, el color fucsia, que es otro color que podemos ver en las colonias de los microorganismos. Es un aspecto que nos ayuda también a identificar, miren este color rojo, la bruna, miren acá. Podemos también ver colores blancos, o sea, colonias blancas. ¿Ven? Características, algunas características complementarias, como por ejemplo el grado de transparencia, algunas opacas y translúcidas, ¿no? Pueden verse opacas, como gotas de agua. Miren aquí, como gotas de agua, hermosísimas. Bueno, como ustedes pudieron observar en este vídeo, pues presentamos las diferentes características macroscópicas que pueden presentar las colonias. Recuerden que cada colonia es una agrupación de microorganismos de una misma especie. Hay que tener en cuenta la morfología de colonias, correcto, y las reacciones hemolíticas en agar sangre. ¿Qué entiende el grupo 2 por agar sangre? Es un medio simple, compuesto, selectivo, no selectivo, diferencial, ¿qué es? Grupo 2. Cualquiera grupo 2. No hay ninguno. Doctor, buenas noches. El agar sangre es de medio enriquecido, contiene 5 o 10% de sangre y bueno, es selectivo. No es selectivo, que permite el crecimiento. Ya es un medio utilizado para microorganismos fastidiosos o específicos, como le dice. Es enriquecido porque tiene un grupo de compuestos, algunos de ellos que son proteicos, ¿no? Es un medio altamente enriquecido en proteínas y lo que se busca ahí es aislar este grupo de microorganismos. Ya, hasta ahí estamos bien. Pero, ¿qué tiene en su composición el agar sangre? ¿Mm? ¿Qué tiene? A ver, ¿cuál es el componente mayor? Sangre, ¿no? ¿Y qué es la sangre? Glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos rojos presentes en el agar sangre, los glóbulos rojos presentes en el agar sangre, ¿ya? Van a generar una reacción. Esa reacción se llama hemólisis, ¿ya?
Entonces, si yo dibujara esto, correcto, y esto fuera mi placa de agar sangre, y yo tengo que sembrar un microorganismo, entonces puedo poner microorganismo aquí, o puedo estriar, como ustedes han visto, ¿no? Que ya se estría, ¿no? Se estría, y me van a crecer colonias en la zona del estriado. Claro, estoy exagerando, ¿no? Doctor, no está presentando nada, ¿no? Ah, ya. Espere. No se preocupe. Vuelvo a dibujar. Ya estaba en el pay aquí y estaba diciendo que yo, en lo naranjado es el estriado y en cada zona de estriado me va a crecer la colonia. Este es un dibujo grotesco, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo no siembro así, ¿no? Y de repente en el agar sangre, que sería así mi agar sangre, hago mi estriado más fino, hago mi asa de siembra, y eso van a aprender ustedes, y me va a crecer pequeñas gotitas, ¿no? Colonias, correcto, colonias. ¿Ya? Si yo hago un zoom de esto, y yo quiero hacer un zoom de esto, muy bien, lo que voy a tener es mi colonia, ¿ya? Y alrededor se va a formar un halo de hidrólisis, ¿ya? Un halo de hidrólisis. ¿Por qué? Porque algunos microorganismos que se ha crecido van a tener enzimas. Esas enzimas van a hidrolizar los glóbulos rojos. ¿Ya? Pues tengo aquí enzimas que están afuera. Esa prueba se llama la llamada pruebas de hemólisis. Ahora yo les pregunto, ¿todos los microorganismos van a hemolizar o no? ¿Qué creen ustedes? Si entendemos la hemólisis como la oportunidad en la cual un microorganismo tiene la capacidad de poder romper los glóbulos rojos, ¿todos tendrán esa capacidad? ¿A qué dices? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Por qué están tan seguros de que todos van a hemolizar? Yo diría que no, doctor. No todos los organismos tienen la misma característica. Ya. Profesor, si todos están Cada uno es diferente, pueden formar diferente. profesor, pero si todos los microorganismos que sembramos en el agar sangre es porque van a tener la capacidad de hacer hemólisis, si no, no los sembraremos en el A agar sangre. ver. Recordemos que tiene un medio de cultivo. ¿Se acuerdan? La fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, la fuente de inhibitoria, las vitaminas, Amortiguador. amortiguadores. Entonces, lo que su compañero indica no es del todo cierto. ¿Por qué? Si me crece un microorganismo, es porque de repente creció por la peptona, y no necesariamente por la sangre, ¿no? Entonces, miren esta foto de acá. Ahí están las tres formas en las cuales pueden crecer y hemolizar los microorganismos. Solo que para unas cuestiones Ese prácticas... es el alfa y beta, por eso es que sería diferente. Claro. Habría una hemólisis alfa y una beta, y también hasta una gamma, sin lisis. Pero se formaría el alfa y el beta, doctor.
Claro, las bacterias que no van a utilizar el glóbulo rojo, que no la van a alisar, serían las bacterias llamadas gamma hemolíticas. Gamma. Crecen, ustedes ven que crecen, ¿no? Crecen, pero no necesariamente por consumir los glóbulos rojos. Están creciendo porque en el agar sangre, pues hay agar, hay peptona, hay una serie de compuestos, ¿no? Si ustedes saben cómo se trabaja esto. El profesor me ha hablado del agar sangre, creo que un grupo trabajó de agar sangre, o en otro salón, no me acuerdo. Agar sangre, PDF, a ver, ¿qué tiene el agar sangre? PDF. El agar sabas de sangre tiene varios componentes. Infusión de músculo de corazón, peptona, cloruro de sodio. Entonces, ¿de dónde saca la sangre? De la infusión de músculo corazón. Agarbas de sangre, ya, no. Todos estos es solamente la base. A la base se le añade la sangre, ¿ya? Pues se llama agar sangre. Entonces, ¿está creciendo, está hidrolizando la sangre o los glóbulos rojos? En la gama, no. Lo que dice, ¿no? Al ser suplementado con sangre bovina, permite crecimiento de organismos nutricionalmente exigentes y la clara visualización de reacciones de hemólisis. Puede ser una reacción negativa. ¿Qué me está indicando una reacción negativa? Me está indicando que no está utilizando las proteínas de la sangre, o sea, las enzimas no están rompiendo al eritrocito. Pero está creciendo, no debería crecer. Es que necesariamente crece, pero no por el uso del componente sanguíneo, sino de la peptona, sino de la infusión, lo que ves que tiene como otros componentes. En cambio, las que sí utilizan y lisan son de dos tipos. Las que lisan totalmente los glóbulos rojos y se ven zonas claras, halos de inhibición, y las que lisan parcialmente. Entonces, la familia Streptococcus, entre sus formas de identificación, ¿ya? Lo que busca los Streptococcus es tener estas pruebas hemolíticas como patrón de, en este caso, comparación de las especies. Yo a través de esta característica hemolítica puedo determinar si es una Galactidae, si es un Viridans, si es un Piógenes, si es un Pneumonia, ¿ya? Si es un Fecalis, ¿correcto? Entonces, esa es una particularidad que tenemos que tener en cuenta. Pero claro, aquí se ha hecho de tal forma que ustedes puedan, de una u otra forma, el estriado lo han hecho en forma de pescadito, ¿no? Que es el alfa, el otro en forma beta y el gamma, ¿no? O sea, no es tan pictórico, ¿ya? Normalmente es así. Yo estrío mi placa de agar, correcto, demoro un poco acá, un poco lenta pero si no vuelvo aquí, ahí está, ¿ven? Una hemólisis beta, miren, totalmente, ¿no? Beta, totalmente. ¿Ven las zonas claras? ¿No? Amplío un poquito para que puedan ver. Ahí está, ¿ven? Zonas claras, transparentes, la hemólisis total. El halo que rodea las colonias es transparente. Alfa es una hemólisis parcial. La zona oscurece y rodea de color verdoso. Y gamma crece, pero no forma halo. No existe halo. Esto es lo que ustedes deben entender. Y esta familia trabaja con esto. Ver la morfología de colonias y generar reacciones hemolíticas. El otro aspecto es hacerle serología específica. Revisamos que la pared celular tenía serología específica, ¿no? La pared de una bacteria tiene componentes
y esos componentes, las proteínas, los LPS, los teitoicos que ya hemos conversado, también los hace específicos. Esas son características serológicas. Luego es hacerle reacciones bioquímicas, ver si resiste a factores físicos y químicos, ver de dónde viene la muestra. Viene de esputo, viene de pus, viene de un barrito, viene de un líquido cefalorraquídeo. No, viene de un ambiente, un agua contaminada. Y finalmente algunas pruebas de biología molecular. Bien. A ver, vamos a presentar ahora justamente esta familia en características de aislamiento, ¿ya? Streptococcus. ¿Cuál es la que pueden ver? Una... Un momentito. Tenemos la presentación. Hola, hola. Hoy hablaremos sobre las diferencias entre el género Staphylococcus y el género Streptococcus. El género Streptococcus y el género Staphylococcus son dos géneros distintos de bacterias que tienen algunas similitudes, pero también diferencias significativas. Ambos géneros son bacterias gram positivas y se encuentran comúnmente en la piel y también en las membranas mucosas de los seres humanos y otros animales. Sin embargo, hay varias diferencias en su morfología, composición, patogenicidad y otras características que los distinguen. Vamos a hablar ahora de su morfología. Una de las principales diferencias entre los géneros Streptococcus y Staphylococcus es su morfología, ya que las bacterias del género Streptococcus se presentan típicamente en cadena o en pares, mientras que las bacterias del género Staphylococcus se agrupan en racimos, tal como lo vemos en la imagen. Además, las células de Staphylococcus son esféricas y tienen un diámetro de aproximadamente 1 micrómetro, mientras que las células de Streptococcus son ovaladas o alargadas y tienen un diámetro de aproximadamente 0,5 micrómetros. Hablemos ahora de las diferencias en cuanto a su composición, ya que hay diferencias importantes entre estos dos géneros. Las células de Streptococcus tienen una pared celular compuesta principalmente por peptidoglicano, mientras que las células de Staphylococcus tienen una pared celular compuesta por peptidoglicano y ácido teicoico. Además, las células de Staphylococcus tienen una capa de ácido lipoteicoico en la superficie celular, que no se encuentra en las células de Streptococcus. En cuanto a su patogenicidad, en términos de patogenicidad, tanto Streptococcus como Staphylococcus pueden causar enfermedades en humanos y animales, pero los tipos de enfermedades que causan son diferentes. Las infecciones por Streptococcus pueden incluir faringitis estreptocóxica, neumonía, meningitis y sepsis, entre otros. Por otro lado, las infecciones por Staphylococcus pueden incluir infecciones de piel y tejidos blandos como impétigos, celulitis y abscesos, así como infecciones más graves como neumonías y sepsis. Además, las bacterias del género Staphylococcus son más resistentes a los antibióticos que las bacterias del género Streptococcus, lo que las hace más difíciles de tratar. En relación al metabolismo,
Las bacterias de los géneros Streptococcus y Staphylococcus tienen un metabolismo similar en términos generales, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, algunas especies de Streptococcus son capaces de fermentar la lactosa y otros azúcares, mientras que la mayoría de las especies de Staphylococcus no pueden fermentar la lactosa. Estas diferencias pueden ser importantes para la identificación y el tratamiento de infecciones causadas por estas bacterias. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la capacidad de los géneros Streptococcus y Staphylococcus para producir toxinas. Mientras que ambas bacterias pueden producir toxinas que contribuyen a su patogenicidad, hay algunas diferencias en las toxinas que producen. Por ejemplo, algunas especies de Streptococcus pueden producir la toxina streptolicina S y O, que destruyen los glóbulos rojos. Además, algunas especies de Streptococcus también pueden producir la toxina eritrogénica, responsable de la aparición de la erupción cutánea característica en la fiebre escarlata, una infección bacteriana común en la infancia. La toxina eritrogénica actúa como un superantígeno, lo que significa que activa una respuesta inmunológica exagerada del cuerpo. Esto puede llevar a una serie de síntomas, incluyendo fiebre alta, dolor de garganta, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, así como la aparición de la erupción escarlata característica. Por otro lado, algunas especies de Staphylococcus pueden producir la toxina enterotoxina, que puede causar gastroenteritis, diarrea en humanos. Además, algunas especies de Staphylococcus pueden producir la toxina Panton-Valentin, que se ha relacionado con infecciones de piel y tejidos blandos más graves, como la necrosis facial. Otro aspecto a tener en cuenta es la resistencia a los desinfectantes y a las condiciones ambientales. Las bacterias del género Staphylococcus son conocidas por ser más resistentes a los desinfectantes y a las condiciones ambientales adversas que las bacterias del género Streptococcus. Esto puede hacer que sea más difícil eliminar Staphylococcus de las superficies y equipos médicos, lo que aumenta el riesgo de infección nosocomial. En conclusión, aunque Streptococcus y Staphylococcus son bacterias gram positivas similares en muchos aspectos, hay diferencias significativas en su patogenicidad, metabolismo, morfología, composición celular y capacidad para producir toxinas. Estas diferencias pueden ser importantes para la identificación y el tratamiento de infecciones causadas por estas bacterias, así como para la prevención de infecciones nosocomiales. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos te haya gustado esta información. Dale me gusta y recuerda que enseñar es mi pasión. ¡Chao, chao! Maestras espirituales, sí, te estoy hablando a ti, guapa. Es hora de escalar tu impacto y llevar tu mensaje al mundo entero. ¿Estás lista para salir? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, que estén aprendiendo muchísimo, que estén siendo mejores cada día y que sobre todo se lo estén disfrutando. Les informo que hay nuevo espacio en el canal y es por supuesto de microbiología. Espero que les guste. Me gustaría recibir sus acotaciones aquí abajo en los comentarios si les gusta. Ahora voy a hacer las preguntas. Anaerobiosis, cuando las condiciones de oxígeno son insuficientes. Tiene esa facultad, ¿no? Las colonias son pequeñitas y son en punto rocío. Ya han visto ustedes un momento cuáles son las características de la modificación. Son catalasas negativas. Ya habíamos visto que era esa prueba, ¿no? Cuando tenían el peróxido de hidrógeno, le añadían una gota del cultivo y generaba efervescencia. Y acá dice, la mayoría son comensales y algunas son patógenas de humanos y animales. O sea, tenemos una gran variedad de comensales. Comensales desde la microbiota, que no te genera ningún problema. Pero unas o algunas se convierten en patógenas. Y no solo infectan al ser humano, sino también a los animales. ¿A quiénes infectan? Humanos, porcinos, equinos y vacunos. En humanos, coloniza la superficie de las mucosas, la cavidad oral, bucal, faríngea. Bajo ciertas circunstancias puede invadir el tejido epitelial, muscular o cardíaco. O sea,
tenemos infecciones sistémicas por este microorganismo. Y aquí está. ¿Para qué les explicaba? La famosa beta-hemólisis. La famosa beta-hemólisis. ¿Ya? Teníamos una hemólisis alfa, una hemólisis gamma, una hemólisis beta, ¿no? De esta hemólisis alfa tenemos a Streptococcus pneumoniae, al grupo Viridans, a los Enterococcus, que es una familia similar a Strepto, a los Enterococcus sp en la gamma, a los no Enterococcus y al grupo Viridans también, y en la beta, Streptococcus pyogenes y a Galactidae. Si ustedes revisan, hay otras pruebas específicas que me determinan la especificidad de 3 especies. ¿Quién fue Lansien? Lansien fue una investigadora que justamente empezó a revisar la estructura molecular o la estructura bioquímica de estos microorganismos. Sabíamos que son cocos, sabíamos que eran gram positivos, por lo tanto tiene ácidos teitoicos, ¿no? Ácidos teitoicos en la superficie externa de la pared. Esa modificación de proteínas que se unen y que organizan la pared ha hecho de que se puedan identificar variedades de Streptococcus. Rebecca Lansien en 1933 encontró hasta 18 grupos antigénicos específicos que los nombró de la A a la U. Los principales obviamente son el A, B, C, G, D o los no Lansien. Por ejemplo, Streptococcus pyogenes es del grupo A de Lansien, genera beta-hemólisis y que habita garganta y piel. ¿Qué nos produce? ¿Qué nos produce? Nos produce faringitis, fiebre, reumatia, piodermitis, glomerulonefritis. ¿Ah? Streptococcus agalactidae pertenece al grupo B de Lansien. Ojo, mucho cuidado. Una cosa es el grupo de Lansien-Field, que es una forma serológica de identificar las especies de Streptococcus, y otra cosa es la hemólisis. La hemólisis no es A, B, C. La hemólisis es alfa, beta, gamma, ¿no? Entonces, Streptococcus pneumoniae, perdón, Piógenes es A de Lansien-Field. Beta hemolítico, o sea, total, no total, así como está aquí, total, ¿no? Como es AB, un halo bien translúcido, y habita garganta y piel. Me puede producir faringitis, fiebre y piodermitis. Streptococcus agalactidae pertenece al grupo B de Lansien, también es beta hemolítico y va a estar en el tracto genital femenino. Doctor, ¿el PPT no avanza o sigue en el mismo? Sí está avanzando. No, sigo en el mismo. Estoy explicando la tabla. Ok, gracias. Está produciendo sepsis y meningitis. El tercero sería Streptococcus C y G. Se le llama así porque pertenece al grupo C y G de Lansien. También es beta hemolíticus y habita en la nasofaringe. ¿Qué me puede producir? Sinusitis, bacteremia, endocarditis. Luego viene Streptococcus bovis. Correcto. Streptococcus bovis pertenece al grupo D de Lansien. No es hemolítico, o sea, es gamma hemolítico. Habita en el colon. Habita en el colon. Y me Doctor, nos hemos quedado en el PPT donde dice características. Sí, doctor, no avanza, se quedó en características. Ya, vamos a ver. Parece que activé el modo compartir pestaña nada más, por eso es que veo que no... A ver, ¿ya? Sí, ahora sí sale un cuadro. Ya. Eso es lo que decía. Streptococcus pyogenes
Grupo A de Lansienfeld, beta hemolítico, que significa que tiene esta forma B, beta, transparente, habita garganta y piel, y las enfermedades más frecuentes es faringitis, fiebre reumática, piodermitis, gladuromelitis. Staphylococcus agalactidae es del grupo B de Lansienfeld, es beta hemolítico, habita en el tracto genital femenino, me da sepsis, ¿no? Y me da meningitis neonatal. Luego viene Streptococcus, ¿no? GIC, beta hemolítico, nasofaringe y sinusitis y bacteremia. Streptococcus bovis, habita en el colon, pertenece al grupo D de Lansienfeld y produce endocarditis, bacteremia del cáncer del colon. Streptococcus viridans no pertenece al grupo de Lansienfeld, es de hemólisis alfa, o sea, parcial. Está en garganta, boca, intestino y genitales femeninos. Miren la amplia diversidad, ¿no? Amplia diversidad que tiene. Por el contacto sexual o por las experiencias del sexo oral, un microorganismo que está en la boca, que está en la garganta, puede llegar a intestino, hacer enfermedad intestinal o infección intestinal, puede llegar incluso a los genitales femeninos. ¿Ya? ¿Y qué me generaría? Endocarditis, inflamación del endocardio, corazón, caries dentales, ¿no? Entonces, es por eso muy importante la higiene, el controlar la salud odontológica. Si yo tengo caries no tratada, caries agresiva, ¿no? Por muchos años, es de esperar que mi Streptoviridans, que convive como parte de la caries, genere resistencia y esa resistencia hace que, ¿no?, tenga una cepa patógena. Mis hábitos de satisfacción sexual pasan por el sexo oral, pasan de repente por otras formas, ¿no?, espontáneas, y transporto mi patógeno a un genital femenino, transporto mi patógeno o me reinfecto. Entonces es muy grande tener la salud sexual y la higiene, sobre todo, ¿no? El cuidado de la higiene bucal. Staphylococcus pneumoniae no es del grupo de Lansienfeld, es hemolítico alfa, o sea, parcial, ¿no? Tracto respiratorio, el hábitat, y produce tracto respiratorio superior, produce neumonía, sinusitis, otitis y meningitis. Aquí es otra forma de ver, hay otras especies, Dysgalactidae, X, subespecie Sopedicus, Porcinus, Canis, Suis, del chanchito, y Nae. Lansienfeld, recuerda que en Lansienfeld es una característica de la serología, las reacciones hemolíticas que pueden haber. O sea que un mismo microorganismo puede tener 3 reacciones. Miren, eso pasa. Es extraño, pero aquí pasa. Un Dysgalactidae puede ser alfa, puede ser beta o puede ser gamma. ¿Pero por qué? De acuerdo a la variedad que existe. ¿Y dónde habitan? En animales domésticos. X, en los equinos, pero le produce la adenitis equina, ¿no? O sea, esa hinchazón en la pata, ¿no? No se ha reportado infección documentada. Luego tenemos el Zoepindicus, la mastitis bovina. El porcinus le genera, si bien es cierto, el cerdo es el huésped, esto es aislado de una mujer. Tracto genital de una mujer. Canis, el perro de los animales pueden tener Streptococcus. Aún no se detecta el patógeno en humano. Suis, el cerdo es el huésped y se aísla con frecuencia en meningitis humana. Hay personas con meningitis que se han infectado con un estrepto del cerdo. Y Nae en peces, aislado frecuentemente de infecciones cutáneas sistémicas en el ser humano. O sea,
Uno cree que de repente va al mar, a la playa o se tira al río. Hay peces que pueden estar contaminados con Streptoinae. Ese Streptococcus llega a la piel del humano y le genera infecciones cutáneas sistémicas. No tengan mucha confianza en las dermatitis atópicas. Ojo, cuando un dermatólogo tiene muchas dificultades en identificar el agente causal de una dermatitis, lo primero que va a decir es dermatitis atópica. Es atópica extraña, inusual, un tratamiento alérgico de repente, pero mucho cuidado. Podemos estar ante una especie que por zoonosis está infectando al ser humano. Es el caso de Streptoinae. Es un microorganismo que está en peces habitualmente, pero en el humano se ha encontrado en algunas infecciones cutáneas. Si no llegas a la mano de un buen profesional de la salud como el dermatólogo, obviamente que vas a tener o te van a mandar al desvío. Dermatitis atópica, más no una dermatitis infecciosa. Recuerden que estos son agentes infecciosos. Hay un agente patógeno, hay un agente causal de la enfermedad. Pero en la gama de los síntomas y las manifestaciones clínicas cutáneas, existe también una variedad de características que puede generarse falsos negativos, ¿no? Es decir, atópica, ¿no? Dermatitis de lo desconocido. Entonces, mucho cuidado con la historia clínica, ¿no? Adecuada. ¿Dónde estuvo la persona? ¿Estuvo de viaje? ¿Estuvo en la piscina? ¿Estuvo así, constantemente sale al mar, ¿no? Para ver, o sale de repente a las granjas, ver de dónde puede provenir el agente etiológico para poder determinar sus infecciones en humanos. Ahora, así como vimos el estrepto, vienen los factores de virulencia. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Los factores de virulencia son los siguientes. La pared, la cápsula llena de ácido hialurónico, ¿no? La proteína M, la proteína M-Like, las adhesinas, las DNasas, las hialuronidasas, la estreptoquinasa, la exotoxina estreptocóxica pirógena B, la estreptolicina O, la estreptolicina S, ¿no? Todas estas son antígenos de virulencia. ¿A dónde afecta? ¿Qué órganos? ¿No? ¿Qué órganos? Corazón, arterias, pulmón, riñón, me genera glomerulitis, piel, erisipela, fiebre purpúrea, fiebre escarlata, no, perdón, fiebre escarlata, erisipela, impetigo, útero, puede dar miocitosis, fascitis, fiebre purpureal, otitis, sinusitis, tonsilitis, faringitis, adenitis. Todas estas enfermedades que son generados solamente por estreptococo. Por eso que se convierte en un patógeno oportunista, un patógeno que está latente, que tiene una entrada y cada vez se hace más, virulento, agresivo. Y además tiene o está considerado como un microorganismo resistente a antibióticos, o sea, un RAM, ¿no? Aquí vemos el estriado en placas de agar, estos biógenes, Agalactidae, Disgalactidae. Veamos, ¿qué es? A ver, el señor Solano. ¿Qué es? ¿Es hemólisis alfa, beta o gamma?
¿Qué dicen? Hemólisis beta. Sí, beta, Hemólisis beta. beta, C, hemólisis beta, D, hemólisis parece gamma, ya, el B, la letra B, el D, Hemólisis C. hemólisis C no hay, ¿ah? Hay hemólisis alfa, hemólisis beta, hemólisis gamma, nada más. ¿Sí, profesor? E, alfa hemólisis, perdón, gamma hemólisis. E, hemólisis C, profesor. Hemólisis C no existe. Profesor. Solo existe hemólisis alfa, beta y gamma, nada más. ¿Ya? Entonces, abajo tienen gamma hemólisis. En la figura E, gamma hemólisis no forma halo. En F, alfa hemólisis, parcial. Otras pruebas que se le puede hacer, susceptibilidad a la bencitracina, hidrólisis de lipurato, test de CAM, reacción de bilis colina, tolerancia a crecimiento de 6,5, cloruro de sodio, solubilidad en bilis, toquina, etc. ¿Ya? Son otras pruebas que se hacen. ¿Podemos hacer eso en una tabla? Sí, ver si hay un crecimiento a temperatura 35, 37, tinción de Gram, hemólisis, ¿no? Y hay, Una formación. consulta, una consulta, profesor. Sobre el Streptococcus, eso mayormente cuando botan la toxina, ¿es lo que produce una toxicidad en la sangre? ¿En el estómago? Las toxinas de los estreptococos, es que Sí, todavía profesor. todavía no hemos visto las toxinas. No, en el video como estaba hablando de las toxinas, Ujú. yo por Hay eso quería toxinas, pero preguntarle. recuerda que colonizan tejido blando, ya hemos visto, pulmón, intestino, amígdalas, correcto. Entonces, una vez que llegan a la célula diana, la célula cual infecta, como factor de virulencia o agresividad están las toxinas. Primero están las estreptolicinas, todo lo que es estructura morfológica, la realidad antigénica. Pero después están las hemolicinas, etcétera, ¿no? Entonces, esas son liberadas dentro del tejido. Estas no van a aislarse al torrente. Esto no es un parásito, ¿no? Que está en el torrente sanguíneo viajando. Estas llegan y lo que van a buscar es tejido. Obviamente en el tejido está bañado por arterias y está inervado y irrigado por arterias y venas, es otra cosa. Pero su célula blanco es tejido de órganos, como lo hemos mostrado en el dibujo anterior. Muy bien. Y aquí está las tres diferencias, ¿no? Las tres diferencias entre una galactidae, un piógenes y un neumonía. Precisamente los tres patógenos principales, ¿ya? Los tres patógenos principales. ¿Cómo los distinguimos esos tres? Piógenes, grupo A, beta hemolítico. Agalactidae, grupo B, beta hemolítico. Neumonía, no hemolítico, no tiene, perdón, grupo y es alfa hemolítico, ¿no? Beta, beta y alfa. Prueba de CAM. CAM negativa, CAM positiva. Además, optoquina y bacitracina se ven diferencias, resistente sensible, resistente resistente, y la trimetropin finsub. Ahora ustedes se preguntarán, profesor, ¿y qué es la prueba de CAM? Es otra prueba que también se trabaja con la sangre. ¿Ah? Prueba de CAM.
Esta es la prueba de campo. Esta es la prueba de campo. La voy a ampliar. En la prueba de campo, miren, se traza una línea de Staphylococcus aureus y o sea, a ver, para que me sigan la secuencia, tenemos nosotros en nuestro PAIN si yo tengo mi placa, ahí está mi placa, entonces lo que yo tengo que hacer, correcto, es sembrar al microorganismo. Así. Ese microorganismo va a ser Staphylococcus aureus. Staphylococcus es Staphylococcus aureus. Es esta brochita que estamos poniendo acá. Muy bien. Y te dice perpendicular al trazo de Streptococcus aureus, hacer vetas, ¿no? Hacer vetas de los microorganismos. Por ejemplo, a mí pongo, si es mi muestra 1, ¿no? Si fuera una muestra, ¿no? De esputo, una muestra de infección de la piel, ¿no? Aquí sería muestra 2. Aquí sería muestra 3. Y aquí sería muestra 4. ¿Correcto? ¿Qué más dice el dibujo? ¿Ah? ¿Qué más dice el dibujo? A ver. Justamente en la zona en la cual yo siembro los Streptococcus, se forma un halo a manera de una flecha, ¿no? Justamente en la zona donde yo estoy sembrando, como es hemolítico, justamente aquí, no, justamente en esa región, ahí, si lo quiero hacer con una brochita, sería así, muy gruesito. Justamente aquí, ahí, se forma una flecha. Yo estoy haciendo una forma exagerada, ¿no? Pero esa zona de alrededor, genera la hemólisis, o sea, es la interacción de la cepa problema que suponemos es Streptococcus con la cepa antagónica que es Staphylococcus. Esa se llama prueba de campo. Profesor, ¿no es igual que la prueba hemolítica? No. En la prueba hemolítica lo que vemos son grados de hemólisis. ¿Cuál es el grado de la hemólisis? ¿Cómo se produce la hemólisis? ¿Ya? Parcial, total o no hay. En la prueba de CAM, solo partimos con cepas que son hidrolíticas. ¿No? Que hacen hidrólisis del glóbulo rojo. Y de esas, las que generan o las que forman o no, son una prueba para determinar si está, de qué está. Entonces dice, CAM negativo. ¿Qué significaría CAM negativo? Profesor, ¿cómo sería CAM negativo? Como esta de abajo. ¿Ven abajo? ¿Se ha formado, ustedes ven alguna flecha transparente, translúcida como acá? No. La cepa de abajo sería una CAM negativo. Las cepas de arriba serían una CAM positivo. Y justamente ese es el quiz para determinar Agalactidae. Agalactidae siempre va a ser CAM positivo. ¿Ya? CAM positivo. Beta hemolítico y a la vez CAM positivo. ¿Ya? A la vez CAM positivo. ¿Correcto? Entonces,
Streptococcus son del grupo de Lancifrin, son fermentadores de azúcares, son anaerobios, son exigentes realmente, forman cápsula. Streptococcus forma su cápsula. Esa cápsula está hecha por ácido hialurónico, hace una molécula llamada beta y tiene muchos marcadores de superficie como los MRT, lo cual hace virulento. Piógenes tiene factores de patogenicidad. Aquí está lo que dice su compañero. Estructuralmente, como elemento patógeno, tiene la cápsula, la proteína y el ácido lipoteitoico. Estructuralmente. Y extracelularmente tenemos toxinas y enzimas. Todas esas figuritas que ven alrededor y que están en la pared lo hacen tóxico, lo hacen patógeno, lo hacen virulento. ¿Por qué creen que los antibióticos no van a poder arrasar con todo? O sea, no creen que el antibiótico cumple su función, no, o sea, pues tendrá la proteína T, de repente tiene la F, la M, el M-like, la C5 peptidasa, son tantas proteínas que el antibiótico se hace para algo específico, o para grupos, conjuntos de proteínas. Pero sale una cepa patógena, muta la proteína, se cambia de nombre, lo que pasó con el COVID, Spike 2. La proteína estructural del COVID era de por sí virulenta y mutagénica. Mutaba con facilidad, cambiaba isoméricamente. Y eso ya me entienden ustedes porque llevó bioquímica. La isomerización de la proteína, ¿no? Las estructuras quirales que podían formarse generaban, en este caso, cambios conformacionales durales que ella a la vez generaba un factor de virulencia, patogenicidad y resistencia inclusive, ¿no? Eso pasa en piógenes, ¿ya? Por lo tanto, hay células mucoides y células no mucoides. Agalactidae. Agalactidae es la hemolítico, se ve así la federación Gram, hidroxilizan el diruvato, que es otra prueba. Se hace la prueba de CAM, miren. La única forma de hacer una prueba CAM es agalactidae. Profesor, ¿y piógenes? Si le hago CAM, si le haces CAM es negativo, pero es beta-hemolítico, ¿sí? Por ser beta-hemolítico, te va a formar la zona clara, pero no te forma la flecha. Sería beta-hemolítico, CAM negativo. En cambio, galactidae, por ser beta-hemolítico, te forma el halo claro. Y al ser CAM positivo, te forma la flecha. O sea, al enfrentarse con un antagónico como Staphylococcus aureus, se forma una flecha evidente. Esa es una prueba que determina un agalactidae y un piógenes. ¿Y por qué? Porque necesitamos diagnosticar primero bien para medicar adecuadamente. No es lo mismo matar o minimizar la infección con agalactidae que la de piógenes, ¿no? Vienen otros cultivos de neumonía en laboratorio. Neumonias son muy exigentes, piden una microaerofilia, son los neumococos, estamos hablando ya de neumonía mucoide, colonias opacas o translucidas en la sangre, muestras tomadas de la nasofaringe, ¿no? Se confunde mucho con viridan y hay pruebas para poder segregarlas de ahí, ¿no? Otros agentes de aquí es la cápsula, los comedores celular, la autolicina, las hemolicinas. Hay estreptos del grupo viridans, que es otro grupo. Estas son las cadenas orales. Aquí está el mutans y el sanguis. Mutans, odontopatógenos. Sanguis, se forma la placa dental. El sarro, no solo es higiene, el sarro es profilaxis, y profilaxis no hecha en tiempo genera que colonicen algunos estreptococos, me produzcan caries, me infecten la cavidad oral, ¿no? Porque sabemos que tienen las adhesinas, que son glucanos que se adhieren rápidamente al esmalte de los dientes. Agalactidae.
Grupo B de Lansinger, betamolíticos, puede generar sepsis, neumonía y meningitis. Para los que han tenido oportunidad de que familiares, niños que han venido con meningitis, la contaminación en realidad fue por una infección por estreptococo. Más aún si la persona es inmunocomprometida, si está en un proceso de repente de está gestando un cáncer proximal, está trabajando, paciente oncológico, son más susceptibles, paciente inmunosuprimido, paciente con VIH, son propensos a ser infectados por este microorganismo. La galactidad produce la bacterias bovina y es resistente a bacitracina. Viene otro grupo, el famoso grupo N, ¿correcto? El Lactococcus, ¿ya? Está el Streptolactis, el Cremoris, las especies de Alexilatis y el Raffinolactis. ¿Cuál es el antígeno? El ácido teitoico. Ya lo hemos revisado. Ojo, clase número 2, ¿ya? Porque de esto va a venir el examen. Todas las características de los factores de virulencia en los estreptos, en los estáficos, sobre todo en estrepto, que es la clase más larga de antígeno, ¿no? Pero este lactis o lactococcus, si bien es cierto, pertenece a los estreptos, pero son los beneficiosos, son los que hacen el yogur, son los que fermentan el ácido láctico, los que se utilizan en la industria láctea alimentaria. No son tan estrepto, ¿no? Son coquitos, son cocoides, crecen de 10 a 45 y a veces siempre hacen hemólisis alfa, ¿no? Muy bien. Punto cerrado o caso cerrado con los estreptos, nos vamos a los enteros. ¿Qué son los enterococos? Eran de la misma familia, les dije, ¿no? Los enterococos eran cocos gram positivos, son gram positivos, seguimos en gram positivos, no nos estamos yendo de gram positivos, están en pares o en cadenas, sigue la secuencia del estrepto, que es cadena, collar, pero también hay algunos en pares. O sea, ¿hay enterococos en pares? Sí. Hay en pares y en cadena. Recordemos, micrococos, cocos en... ¿Acuerdo o no se acuerda? Ya tienes que saber, ¿ah? Micrococcus. Familias. Staphylococcus. Familias, ¿ah? Streptococcus. Streptococcus y Enterococcus. Pregunta de examen. Micrococcus, cocos en pares o tétradas. Staphylococcus, cocos en racimo. Streptococcus, cocos en cadena. ¿Listo? Y estamos viendo que Enterococcus, ¿qué dice Enterococcus? Pares o cadenas. Pares o cadena, ¿no? Cocos en pares o cadena. Mucha atención, porque eso sí viene en el examen. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más estamos trabajando con la presentación del grupo Enterococcus? Poseen el antígeno principal, que es el LPS. Habitan en suelos, alimentos, aguas, plantas, animales, vertebrados e insectos y forman parte de la microbiota. El grupo de Lansinger ha sido reclasificado en 2 divisiones, los Enterococcus y los Enterococcus fueron descubiertos, o sea, tuvo mucha relación con el grupo Streptococcus, ¿no? Y hay especies conocidas, Abiu, Cassiflavus, Secorum, Columbae, Dispar, Duran, Faecium, Fecalis, Gallinarum, Irae, Malondaratus, Edmundi, Pseudodomin, Raffinosus, Laterolípticos, Sulfurios. La mayoría son inocuos porque hay especies patogénicas o de complicaciones gastrointestinales, ¿no?
¿Puedo distinguirlo enterococcus del leuconosto? Sí, y hago mis pruebas como cloruro de sodio, crecimiento a 10 grados, 45, y sobre todo en la parte antigénica. Como son, míreme, algunas son pares, pero son larguitas, ¿no? O sea, cocoides. No son cocos, son cocoides. Ahí hay dos, ¿ve? Cocos en pares. Y esos cocos en pares se pueden hacer como en cadenas largas. Ahí está la otra coloración gran. Esta es ultramicrografía de contraste de color. Coloración gran al microscopio. Y abajo, morfología colonial. Cómo crece en la placa, ¿no? Esta neumonía y viridans. Enterococos fecalis, miren, los enterococos son más pequeños incluso que Staphylococcus epidermidis, profesor, pero si usted me decía que epidermidis era chiquitito, sí. Los Staphylococcus, ¿se acuerdan? Cuando hemos visto el crecimiento en agar manitol, eran aureus y epidermidis. ¿Dónde lo podíamos ver? Lo podíamos ver en el medio llamado medio, ¿no? Medio manitol. El medio manitol era para poder ver a los microorganismos, ¿correcto? Estos microorganismos eran así. Miren los epidermidis. Chiquititos, pequeñitos, ¿no? Bueno, acá está como una brocha, pero si uno quiere encontrar con esas aisladas, pequeñitas, ahí está, medio de agar manitol, los más chiquitos, ¿no? Y acá, ese ejemplo lo ven acá, colonias pequeñitas. Si un crecimiento se ve así, minúsculo, puntiforme, punto rocío, este es el epidermidis, ¿no? ¿Qué te dice la PPT? Que son incluso, miren, más pequeñitos que un epidermidis. ¿Me permites acá? Y el fecalis más chiquito, más grande que un aureus, más chiquito que un enterococcus. Son catálogos negativos, crecen a dar sangre con colonias pequeñas, con color blanco, cremoso, lisas, de borde entero. ¿Qué prueba se le hace? La prueba de cloruro de calcio al 6,5. Se le hace prueba de esculina. Se le hace, digamos, solución de la bilis, ¿no? Como pruebas complementarias para determinar que estamos frente a enterococos. Estos son ampliamente resistentes a los betalactámicos. Hay fenotipos fecalis y faecium, ¿ya? Correcto. Hay enterococos resistentes a las beta-lactamasas, dentro de las penicilina, monopenicilina y los fluoropenicilinas, ¿no? Tenemos el minipen, la nitrocefina. Este es un test para poder determinar, ¿no? Si hay esta resistencia. Hay cepas sensibles a macrólidos, como hay resistentes al quinopristin y dalfopristin, ¿no? También a los aminoglucósidos, perdón, los llamados RAN, los de alto nivel RAN aminucleósidos, los que resisten a glucopéptidos, y acá hay varios fenotipos, el BAN, BAN-A, BAN-B, BAN-A, BAN-B, BAN-D, BAN-E, los mediados por genes, el BAN-A, pero en minúscula, el BAN-B, el BAN-D y el BAN-E, y lo relacionado de forma intrínseca, Gallinarum, Cosifliavius, Flaves. Otros ejemplos, y acá hay un resumen de dónde encontramos, o como un resumen de esta familia llamada familia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hemos visto, dejo de pensar momentáneamente, hemos visto una variedad de enterococcus, voy a poner acá, de familia de enterococcus y esterococcus, y lo que es importante ahora es ver la patogénesis de Strep. Eso que algo que ustedes no de repente lo hemos visto desde el punto de vista epidemiológico.
muchas partes el nombre Streptococcus. Seguramente has escuchado en muchas partes el nombre Streptococcus pyogenes y quizás sabrás que es una bacteria. De pronto ese dolor de garganta que tuviste ayer pudo ser causado por ella. Pero lo más curioso aún es que esta bacteria se puede transmitir muy fácilmente de persona a persona. Streptococcus pyogenes es un coco gram positivo de crecimiento rápido que se dispone en cadenas. Es un anaerobio facultativo, significa que puede vivir con oxígeno o en bajas condiciones de oxígeno. Es un microorganismo catalasa negativo. Esto significa que cuando lo sometemos a peróxido de hidrógeno no produce burbujas porque no tiene la enzima catalasa. Igualmente es una bacteria coagulasa negativa, es decir, no tiene la enzima coagulasa. Si quieres saber qué rayos es la catalasa o la coagulasa, puedes ver mi video de Staphylococcus aureus. En 1928, la microbióloga americana Rebecca Lansfield identificó los componentes biológicos de los antígenos de superficie localizados en las bacterias. La mayor parte de su carrera investigativa se centró en los Streptococcus y descubrió que la bacteria tiene en su superficie un antígeno, es decir, una proteína. Esta se compone de carbohidratos, a los cuales llamó carbohidratos C. Posteriormente se dio cuenta que cada especie tenía un carbohidrato distinto, por lo que decidió clasificar los estreptococos del grupo A la M, según las características de los carbohidratos que tenían en su superficie. Así, se creó la denominada clasificación de Lansfield. El Streptococcus pyogenes se encuentra en el grupo A de la clasificación de Lansfield. Por eso se le llama Streptococcus del grupo A. Por otro lado, este estreptococo posee una toxina llamada streptolicina O. Gracias a esta proteína, cuando este microorganismo es cultivado en el laboratorio en un medio especial llamado agar sangre, el cual tiene muchos glóbulos rojos sostenidos en una gelatina, esa toxina causa una hemólisis intensa, a la cual se le ha denominado beta-hemólisis. Así que, considerando estas dos razones, a este patógeno se le llama también estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Epidemiología. Esta bacteria coloniza nuestro tracto respiratorio superior y la piel. Si la zona no tiene anticuerpos protectores contra la bacteria, es posible que se produzca la enfermedad. Se transmite fácilmente de persona a persona mediante gotitas respiratorias o a través de heridas en la piel después del contacto directo entre individuos infectados. Las personas con mayor riesgo de padecer la enfermedad son los niños de 5 a 15 años para la faringitis y los niños entre 2 y 5 años que tienen mala higiene para la piodermitis o infección de piel. Características microbiológicas. Esta bacteria causa daño al infectar las células e invadirlas gracias a su proteína M, ácido lipoteicoico y proteína F. Por otro lado, esta bacteria produce unas toxinas. Ya habíamos mencionado la streptolicina tipo O que causa la hemólisis. Sin embargo, también tiene la streptolicina tipo S, la cual afecta a las células del sistema inmune y en especial a los neutrófilos y los linfocitos. Tiene otras toxinas, las exotoxinas pirógenas del estreptococo, la streptokinasa y las ADNasas. Todas estas toxinas ayudan a que la bacteria produzca daño a las células. Enfermedades causadas por el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes causa infecciones supurativas e infecciones no supurativas. Dentro de las supurativas están las siguientes. Primero, la faringitis. La faringitis es la infección de la faringe. Usualmente se puede ver muy enrojecida y con frecuencia también exudados y pus. La linfadenopatía cervical es muy importante. Segundo, escarlatina. Es un exantema eritematoso difuso que comienza en el tórax y posteriormente comienza a extenderse a las extremidades. Es común el hallazgo de las llamadas líneas de Pastia, en el que se observa la inflamación en el abdomen y en los pliegues cutáneos. Igualmente, la lengua se encuentra aframbuesada debido a una descamación. Esta es frecuentemente una complicación de la ya mencionada faringitis. La tercera es el pioderma, que es una infección cutánea localizada que inicia con vesículas las cuales avanzan a pústulas. La cuarta es la erisipela y celulitis. La erisipela es una infección cutánea localizada, la cual tiene dolor intenso, inflamación, adenopatía y síntomas sistémicos. Es muy importante entender que la erisipela se puede marcar y delimitar con un marcador. Por otro lado, la celulitis ya afecta a los tejidos subcutáneos, por lo que no tiene bordes delimitados. La quinta es la fascitis necrotizante, que es una infección muy grave y profunda de la piel que provoca la destrucción de las capas musculares y el tejido adiposo. Esta requiere manejo de urgencia para prevenir la muerte.
La sexta es el síndrome del shock tóxico estreptocóxico, que es una infección multiorgánica, es decir, que involucra el compromiso de varios órganos del cuerpo con bacteriemia y daño sistémico. Y séptimo, otras enfermedades supurativas. Se han reconocido otras infecciones como la sepsis del puerperio, es decir, después de que una madre da a luz a su hijo, la linfangitis y la neumonía, las cuales son enfermedades raras, pero que pueden producirse. Infecciones no supurativas. La primera es la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad frecuente en adultos y niños en países en vías de desarrollo. La fiebre reumática implica una respuesta autoinmune retrasada, la cual produce inflamación del corazón o carditis, entre otros hallazgos. Eso significa que después de que una faringitis se mejoró por sí misma, se produce una enfermedad autoinmune en la que las defensas atacan algunos órganos del cuerpo como el corazón. Se cree que se debe a que la proteína M es estructuralmente homóloga a la miosina del corazón y a otras moléculas como la tropomiosina, queratina y laminina, por lo que cuando el cuerpo crea anticuerpos contra esa proteína, termina produciendo anticuerpos contra sí mismo. La segunda es la glomerulonefritis aguda. Esta implica una inflamación aguda de los glomérulos renales y como signos clínicos edema, hipertensión, proteinuria y hematuria. Es decir, el cuerpo empieza a perder proteínas y sangre en la orina. La infección sucede como resultado de un desorden de inmunocomplejos. Si no sabes qué son los inmunocomplejos, te invito al video de hipersensibilidad que está en mi canal, en donde explico qué rayos son los inmunocomplejos. Esta enfermedad se da después de que algunos antígenos del estreptococo se depositen en los glomérulos y sean atacados por anticuerpos. Esta es más frecuente en niños, debido a que su membrana basal glomerular tiene un tamaño más pequeño, lo que permite la acumulación de esos inmunocomplejos. Evasión inmunológica. Esta bacteria evade el sistema inmunológico gracias a su gruesa capa de ácido hialurónico, la cual inhibe la fagocitosis y además es poco inmunogénica, una importante razón por la que ha sido imposible crear una vacuna que funcione. Igualmente, produce una peptidasa C5A. Una peptidasa es una enzima que destruye una proteína. Al ser destruida la proteína C5A, se disminuye el efecto del sistema inmune sobre la bacteria. De esta manera, no se atraen neutrófilos y no se forman abscesos hasta que el paciente crea anticuerpos antipeptidasa y la destruye. En este punto, debemos recordar que nuestro sistema inmune tiene un sistema defensivo llamado el complemento. Este sistema tiene una importante proteína que se llama el factor H. La proteína M de la bacteria inhibe el factor H, por lo que es indispensable que para que las defensas puedan atacar a la bacteria se creen anticuerpos contra la proteína M, lo cual puede demorar 7 días. Sin embargo, ya sabemos las consecuencias de crear anticuerpos contra la proteína M, y es el riesgo de que esos anticuerpos dañen el corazón. Tratamiento. El tratamiento de la faringitis requiere la confirmación de que la bacteria realmente está causando la enfermedad. De lo contrario, es peligroso usar antibióticos sin que la bacteria esté presente. A pesar de que la mayoría de los casos se pueden resolver después de 3 a 4 días sin tratamiento, los antibióticos disminuyen el riesgo de complicaciones supurativas locales o fiebre reumática aguda. El tratamiento debe ser administrado por 10 días con amoxicilina, según lo formule el médico tratante del paciente. Sin embargo, la penicilina benzatínica se puede administrar en una sola dosis. Igualmente, la escarlatina se debe tratar con penicilina o amoxicilina por al menos 10 a 14 días, en donde se debe vigilar la mejoría clínica después de 24 a 48 horas de haber iniciado el antibiótico. Es muy importante explicar a los pacientes que aun cuando se hayan mejorado deben completar su manejo antibiótico según lo recomendado por su médico, pues de no hacerlo pueden generar bacterias resistentes que posteriormente sean más difíciles de tratar. Gracias. 5 ideas de trabajo remoto sencillos que puedes hacer de noche. 1. Ver videos. Hay plataformas donde te pagan por ver tráiler de películas. Dos más, es algo corta. Para que tengan precaución con sus hijos. De infecciones por estreptococos que pueden causar enfermedades graves y ser mortales siguen siendo elevados en algunas partes de los Estados Unidos. Viviana Ávila tiene las recomendaciones de los médicos para evitar contagios. Hay gran preocupación entre muchos padres de familia por el aumento de infecciones de garganta por estreptococo tipo A.
Y si es posible, también no manden a los pequeños a la escuela cuando estén enfermos. La estamos viendo bastante en la clínica. En Illinois, la infección del estreptococo tipo A causó la muerte de 5 niños. Lo que ha sucedido con las muertes es que niños que ya tienen sus defensas bajas por haber tenido previamente, pues recientemente COVID o flu o el RSV, tienden a tener como más complicaciones con la bacteria. La doctora Geraldine Luna, directora médica del Departamento de Salud Pública de Chicago, indica que la enfermedad puede pasar de la garganta a otras partes del cuerpo. Y lo peor que puede ocurrir es que se pase a la sangre o tejidos contiguos, como lo hacen muchas de sus formas invasivas. Los síntomas de esta enfermedad pueden ir desde el dolor intenso de garganta, dificultad para hablar y hasta fiebre por encima de los 100.4 grados Fahrenheit. Cuando las cosas se complican, lo que se puede notar es incremento en la fiebre y lo que llaman la letargia, que es que se ven demasiado cansados, deshidratados. La higiene es indispensable para evitar el contagio. Y es que se transmite a través de las gotas respiratorias, pasando las paletas, pasando objetos, saliva. Lo vemos mucho en esa etapa en los niños. Y entonces la mejor manera de prevenir es sanitizar, lavar las manos. Y expertos médicos también indican que aparte de la higiene es importante la aplicación de ciertas vacunas. Tener las vacunas contra el COVID-19, influenza y varicela ayudan a evitar que la enfermedad se complique, aunque esta infección se ataca con medicina. Se debe usar antibiótico tan pronto como está diagnosticado y los antibióticos son bastante efectivos en manejar la infección del strep. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión. Ahora, Paesion y Enterococcus. Esos son Streptococcus. Ahora, Paesion y Streptococcus. Pestaña de Chrome. Vamos a comenzar. Este video se realiza únicamente con fines educativos, es realizado por estudiantes de medicina y no tenemos autorización médica, legal o jurídica para recomendar o indicar algún tipo de acción médica. La información brindada en este video no sustituye la visita al médico y no pretende promover la automedicación. Pertenecen al género Enterococcus, el cual consta actualmente de 40 especies, sin embargo, pocas especies son patógenos importantes para los seres humanos. Entre las especies que se aíslan con mayor frecuencia y que son clínicamente importantes están Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium. Son cocos gram positivos, catalasa negativos, se disponen en parejas y en cadenas cortas. Crecen de forma aerobia y anaerobia en un amplio intervalo de temperaturas que va de 10 a 45 grados, en una amplia gama de valores de pH que va de 4.6 a 9.9 y en presencia de altas concentraciones de cloruro de sodio y de sales biliares. Coloniza de forma normal el aparato digestivo de los humanos y animales. Muchos de los microorganismos pertenecientes a la especie de Enterococcus fecalis se encuentran en el intestino grueso, por ejemplo, de 105 a 107 microorganismos por gramo de heces puede ser encontrado. También se encuentra en el aparato genitourinario. La distribución de Enterococcus faecium es semejante a la de Enterococcus fecalis. La virulencia va a estar mediada por dos propiedades generales. La primera de ellas es la capacidad para adherirse a los tejidos y formar biopelículas o biofilms, y la otra es la resistencia a los antibióticos. Una enfermedad grave causada por cepas resistentes a antibióticos se ha convertido en un problema importante en los pacientes hospitalizados. Esto es importante porque los principales factores de riesgo para desarrollar infecciones enterocócicas incluyen el empleo de catéteres urinarios o intravasculares, la hospitalización prolongada y el empleo de antibióticos de amplio espectro. En cuanto a las enfermedades que pueden producir, los enterococos son de las causas más frecuentes de infecciones hospitalarias y la vía urinaria es la localización más frecuente de las infecciones enterocócicas. Y las infecciones se asocian con frecuencia, como ya lo comenté, a cateterización o instrumentación urinaria. Como el tema central de este video es infecciones del tracto urinario, únicamente nos vamos a centrar en este tipo de infecciones, aunque tengan en mente que estas bacterias pueden producir otro tipo de infecciones.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas infecciones pueden ser asintomáticas y manifestarse como una cistitis no complicada o una cistitis asociada con pielonefritis. El síntoma más común es la disuria y el signo más común es la piuria, la cual se refiere a la presencia de pus en la orina. Para el diagnóstico, estos microorganismos crecen con facilidad en medios no selectivos como el agar sangre y el agar chocolate. Son resistentes a la optoquina, no se disuelven cuando se exponen a bilis y producen L-pirrolidonilaril-amidasa o PYR. La prueba de PYR se suele realizar con una prueba en un punto en 5 minutos. También hay que recordar que son catalasa negativos, por lo que los cocos catalasa negativos y PYR positivos que se disponen en parejas o cadenas cortas se identifican como enterococos. No se suelen realizar este tipo de pruebas porque un punto importante a recordar es que el microorganismo de infecciones en vías urinarias más frecuente es E. coli. Así que estas pruebas solo se realizan en caso de que el tratamiento inicial a una infección de vías urinarias haya fracasado y se quiera conocer el microorganismo específico. Para el tratamiento se requiere de una combinación de un aminoglucósido con un beta-lactámico. Los nuevos agentes utilizados para las bacterias resistentes a antibióticos son el linezolid y las fluoroquinolonas seleccionadas. La ampicilina y la penicilina son generalmente ineficaces frente a Enterococcus faecium. Son resistentes a la vancomicina. El 25% de los enterococos son resistentes a los aminoglucósidos. Esto último es especialmente preocupante porque la resistencia a antibióticos es cada vez más frecuente y las infecciones con estas bacterias a veces no son tratables con antibióticos. Eso es todo de mi parte, espero que este video les sea de ayuda y muchas gracias. Bien, Liz Oaman Armaulía. Doctor, buenas noches. Tenemos ya, ¿puedes ya diferenciar un estrepto de un entero, de un Staphylococcus? Ya tenemos 2 sesiones trabajando cocos, gran positivo. ¿Cómo se llama el coco que no es patógeno de los 4? El menos patógeno. ¿Qué familias son los menos, o qué género es el menos patógeno? ¿Alguien le ayuda a su compañera? Doctor, el menos patógeno, por lo que he entendido, vendría a ser el Streptococcus del grupo Viridans, porque presenta una baja, ser más bajo patogénicamente. Puede ser por ahí, lo entendí, porque va a evitar en lo que es ese Streptococcus va a evitar lo que es en la boca, en la faringe. Ya, bueno, pero de los 4 me refiero, del estrepto del día de hoy no. O sea, ya hemos hecho 2 sesiones. De los 4, ¿cuál sería? A ver, José Cueva. Ronnie, ¿cuál sería? Lo que es para humanos, doctor, sería los enterococos. Dentro de todos, el menos patógeno sería Micrococcus. Recuerde, Micrococcus son microorganismos gram positivos aerobios que forman parte de la microbiota y que raramente se convierten en patógenos. 3 de cada 100 casos. O 1000 casos, creo que dice, ¿no? Entonces, recuerden, los micrococcus son los que son de la microbiota, están en piel, están en mucosa, están en tierra, están en agua, ampliamente diversos, pero también formando parte de la microbiota y ocasionalmente patógenos. En el segundo plano siguen los estafilococcus. Una consulta, cuando usted habla de la microbiota, ¿también se refiere algo a la flora bacteriana? Sí, microbiota.
Microbiota intestinal, Entonces, por eso microbiota... es menos patógena. Bueno, sí. No es patógeno. Después siguen los Staphylococcus, que son anaerobios facultativos, los primeros en anaerobios estrictos. Revisen la PPT porque la PPT la tienen ustedes ya hace buen tiempo, o sea, las tienen en el drive, ¿no? Y ya vienen los dos grupos que ahora han visto. Los más patógenos son, o el más patógeno hasta ahora, tendría que ser Streptococcus. Dentro de eso hay algunos que, como ha dicho Liz Armaulía, Liz Guamán Armolía, de que algunos como el Viridan son menos patógenos. Sí, efectivamente algunos pueden ser menos, pero de que sí ya son patógenos, ¿no? Y están los Enterococcus que tienen sus microorganismos que están colonizando intestino, que están colonizando, ¿no? Todo el tracto intestinal, tanto de grado como grueso, que genera contaminación oral fecal, se convierten en patógenos también, ¿no? Entonces, es otro tipo, ¿no? Otro tipo distinto. Entonces, todos estos 4 son gram positivos. La próxima semana veremos el gram negativo, específicamente Neisseria gonorrea. Son diplococos. Hasta ahora no hemos visto todavía un diplococo. Hemos dicho cocos en pares o tétradas. Hemos dicho cocos en cadena, cocos en racimo, cocos, ¿no? Pares y en cadena, para el caso de los enterococos, y en la próxima semana veremos los que son diplococos o gonococos, como se le dice, porque tienen la forma un poco ovalada, como gónadas, gonococos, ¿ah? Pero esos son gram negativos, esos no son gram positivos, ¿ah? Muy bien, entonces no estoy avanzando muy rápido porque ya deberíamos estar, si ustedes revisan, por ejemplo, a donde está el delegado Sosa, que lo mandé y lo compartió, esto de aquí, estaríamos trabajando ya Neisseria y Bacillus y parte de las enterobacterias, ¿no? Pero vamos a ir gradualmente porque estos grupos bacterianos en realidad son complejos. Son complejos y en cada clase hoy día han aprendido algo de hemólisis, beta-hemólisis, algo de morfología de colonias, ya, que lo van a reforzar en la práctica 2, que es aislamiento de microorganismos, ¿ya? Entonces, vamos a ir gradualmente y vamos a ir parando para poder ver la parte práctica y que puedan ustedes entender. Una vez que ya tengamos los fundamentos, ahí sí avanzaremos con enterobacterias, con vibrio, con Escherichia, con salmonella, para que ya tengan la gratería, la gama bioquímica, las reacciones bioquímicas de los microorganismos y cómo los asimilan ellos. Tienen que aprender a diferenciar cómo un microorganismo crece o no, inhibe o no inhibe, hidroliza o no hidroliza, degrada o no degrada, fermenta o oxida. Ya hemos visto la semana anterior qué es fermentación, qué es oxidación. Hoy hemos visto qué es hemólisis alfa, beta, gamma, qué es prueba de Kahn positiva o negativa. Conforme vayamos viendo los grupos bacterianos, por ejemplo, cuando entremos a Neisseria, vamos a ver otras pruebas que son para ese grupo. Cuando entremos a Bacillus y Clostridium, formación de esporas. Cuando entremos de repente a enterobacterias, TCI, LIA, MIA, MIO, FEO, son agares, ¿no? MIA, LIA, lisina, arginina, ¿no? TSI, triple sugar iron. Entonces, todos esos medios tienen un fundamento, un porqué. Un porqué se diseñaron para identificar, porque lo importante en esto es la identificación. Y la identificación parte de una actividad, la actividad enzimática que tienen los microorganismos o las enzimas que tienen los organismos y que pueden degradar o no un sustrato. Y con un patrón de color que se le añade al medio, yo evidencio
las diferencias entre una bacteria y otra. Así se identifica. Pero lo que necesitan ustedes es saber el fundamento bioquímico de lo que está pasando. Porque no ustedes son personal de salud con formación químico-farmacéutica. Entonces, sí, son los primeros que tienen que saber qué está pasando. Se consumió la lactosa, se degradó ácido pirúvico, se produce una acidificación. En este caso, el indicador de viraje, el indicador de pH, pasó a la acidez, por lo tanto está en amarillo, por lo tanto está en azul, ¿no? Se alcalinizó. ¿Qué ha sucedido? La calaverina y otros compuestos, ¿no? Son captados por el complejo cromóforo del colorante y se forma este nuevo complejo y esto es captado y da otro color. Eso tienen que saber. No como de repente otros profesionales que les gusta, cambió de amarillo a rojo, de amarillo a negro, ¿no? Colonias pequeñitas, ¿no? Centellantes, pigmento fosforescente color verde. Entonces es muy simple esa descripción. Ustedes tienen que decir realmente, se evidencia este patrón que está generado por la síntesis, hidrólisis, hemólisis, catálisis, descarbonización, una serie de reacciones que vamos a empezar a revisar. Por eso es que desempolven los libros de bioquímica, revisen todo lo que es rutas bioquímicas que ya lo han trabajado, descarboxilación, desaminación, glucólisis, fermentación, las 5 tipos de fermentación, ¿no? De lo contrario, se nos va a hacer un poco difícil entender lo que vendría a ser las características bioquímicas de los microorganismos que los diferencian en grupos bacterianos. Muy bien. ¿Alguna consulta? Acá estamos terminando. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué tienen que traer? Les voy a pedir al delegado. No es más que su campo clínico, papel craft, elementos de bioseguridad y manejo de lavado de manos, guantes, mascarilla, mandil y gorra. Eso sí van a tener que llevar. Y a otras cosas como cucharitas de plástico que le voy a enviar. Nada que tengan ustedes que generar un gasto grande, ¿no? Porque vamos a trabajar por talleres y vamos a trabajar sobre todo, si se puede, con cepas patrón ya sembradas para que ustedes puedan ver cómo crecen los microorganismos en los medios de cultivo. ¿Por qué también se hace esto? ¿O por qué damos un paso adelante? Porque la mayoría de ustedes ya tuvieron una primera experiencia en el curso de microbiología de aguas, ya saben cómo sacan los cálculos, igual se va a trabajar, pero con un poco de ejemplos, un poco más de taller, y de frente a ver los fundamentos del crecimiento microbiano en los medios de cultivo, que es algo que sí tienen que saber, cómo crece un estáfilo, cómo crece un E. coli, cómo crece una Klebsiella, ¿no? O sea, no es lo mismo que ustedes vean, por ejemplo, el Staphylococcus aureus dorado en placas de agar, ¿no? Aureus dorado en agar TCA, dorado, por eso su nombre, miren, dorado, crecimiento dorado, es distinto. Van a ver el crecimiento de epidermidis, ¿cómo es de epidermidis? Blanco, ¿no? Miren, a diferencia de aureus, son las más pequeñas, ¿no? Aureus y epidermidis, mire, aureus como gotas doradas, aurus, aureum, oro, y epidermidis blanquecinas. Eso para los estáfilos. También vamos a ver las enterobacterias, por ejemplo, Escherichia coli. Escherichia coli en TCA. ¿Cómo es el crecimiento en TCA? Es colonias circulares, miren, ¿no? Miren, una pseudomona, más pequeña, pero como huevo frito, una E. coli cóncava circular, ¿no? Correcto, acá hay varias, ¿no? Enterococcus fecalis, Staphylo aureus, Escherichia coli, tamaño, Escherichia coli con Women luteus, y luego gluteus. Entonces, diferenciación morfológica de las bacterias, patrón de las que conocemos. Primero, en placas de agar no selectivo, para que las conozcan en blanco y negro, por decirlo así. Es lo primero que tienen que hacer. Después nos iremos ya, con el paso de las semanas, a ver las de colores, para ver la lactosa, el manitol, todo lo que es patrón de colores, ¿no? Y hemos visto y que ustedes han hecho una prueba. Han hecho una especie de taller, ¿no? Cómo son cuando ya están en medios diferenciados. Entonces, eso es lo que vamos a traer en la primera sesión. ¿Alguna consulta, alguna duda, algo?
Ya para pasar lista y retirarnos. Profesor, buenas noches. Una consulta. ¿Para el examen parcial va a entrar hasta esta semana o a la anterior, debido a que esta clase fue la que se adelantó por la exposición? No, pues tendría que ser todo lo que avanzamos. Hasta esta sería. Todo lo que avanzamos, recuerdo. Por eso se ha recalendalizado todo. Entra esto y está entrando la exposición. A ver, la exposición no estaría entrando. Estaría entrando esta clase. Gracias, profesor, por aclarar. Solo. ¿Ya? Entra todo la nueva versión que le he dado a su compañero. ¿Ya? Tiene que entrar hasta práctica 1, medios de cultivo. Recuerden que el examen es teórico práctico. De esta, a ver, déjame revisar. A ver, ya tienen la actividad 1, que es la posición de videos, tarea 1, tienen fisiología, tarea 2, tienen inducción general de prácticas que ya entregaron, ¿no? Prácticas de laboratorio, cuando me entregaron ustedes la formulación de los medios. Tenemos una próxima nota de prácticas y ahí tienen sus 4 notas. Ustedes ya tienen tareas. Ya el delegado debe haber subido ya, pues si no tiene acceso yo se lo voy a dar, pero él ya tiene que tenerlas. Él tiene que tener todas las tareas para subirlas. La tarea 1, la 2, la práctica 1 y la 2. La 2 en realidad, más que el informe, porque me van a entregar ese día un informe corto, es el desempeño. Depende de mucho de cómo nos dispongamos. Si enganchan rápido y empezamos, se les voy a pedir informe. El informe me lo entregan al salir, ¿ya? No es un informe complejo, es un informe de procesos, máximo de pues, 2 hojitas o 3 máximo, por grupo. Y esa sería su nota de práctica 2. Pero más allá del informe y de que me lo entreguen, porque va a ser algo más formal, es cómo vi al grupo. Si el grupo trabajó, por eso dije bien claro, no a ustedes, sino a otro grupo, no quiero grupos de 10, no recomiendo, pero si ustedes insisten, normal, hacemos grupos de 10, pero voy a estar más pendiente de cómo trabajan los 10. Si yo detecto que las personas están conversando, que solamente Michelle y Efraín están haciendo el informe y sus 2 compañeras están estriando, y tengo 4 al costado que simplemente no están haciendo nada, yo califico de acuerdo al desempeño. Voy a estar pendiente de cada paso que da cada alumno. Y cada paso que da cada alumno va a depender de lo que va asimilando. Voy a estar pendiente de las preguntas orales que voy a dar en la clase práctica. Porque cuando empiece a preguntar fundamentos, quien me responda tiene que ser acorde a lo que van aprendiendo. ¿Y cómo se colorean las gram negativas? Me tienen que decir rosado y no azul, ¿no? ¿Y a qué se debe? A la estructura de la mureína presente en estos. Entonces, tiene que haber participación en las clases prácticas y también interpretación adecuada. La interpretación parte del conocimiento. Si tú conoces, puedes opinar. Si no está bien tus fundamentos, vas a opinar inadecuadamente. Entonces, esas cosas se evalúan en la parte práctica. ¿Ya? Cómo limpian su zona de trabajo, cómo revisan sus apuntes, cómo terminan de incubar, de rotular. O sea, el trabajo limpio, ¿no? La organización en el trabajo en equipo. Todo eso es importante para poner la nota. Entonces, no es que me entregan el informe y con eso ya tienen asegurado un 16. No. El informe es una respuesta a un taller y en la carátula me ponen los nombres integrantes. Yo voy a pasar lista, verifico a la persona y yo pongo mi cuadro individual de nota. ¿Qué quiero decir? Que no porque un trabajo tenga un resultado excelente, todos tengan el 18, por ejemplo. Yo voy a saber a qué se atribuyó esa nota alta, ¿no? Si solamente fue a 2 personas, a las 2 personas que estuvieron trabajando, avanzando, se les dará, ¿no? Pero a las otras que no participan, que no quieren sembrar, que no quieren arriesgarse a aprender, entonces no van a tener su nota de desempeño, como se le llama, ¿no? Desempeño continuo. ¿Alguna duda? Avisado eso, por favor, ya no quiero reclamos.
¿ya? Ni el delegado del curso ni el delegado general. Las notas se van a subir antes de dar el examen, van a saber cuánto tienen, y el que cuánto tienen depende mucho de cuánto participaron, sea en la clase teórica o sea en la clase práctica. Si no aparece, entonces no tiene participación. Y el no tener participación va de 0 a 8, ¿no? El no participar o la participar a medias, ¿no? Entonces, se les pide por favor que estén. Y yo reviso las grabaciones, ahí aparecen las grabaciones, ahí aparecen quién está pendiente, quién alza la mano. Bueno, Ronnie es uno de los caseritos, Armaulía también. El delegado que aparece de cuando en cuando. Entonces, con mucho cuidado, ahora sí, prestan atención a su lista, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿un solo grupo va a ser el laboratorio? No, los dos. Ya le dije al delegado que organicen. Ahí, profesor, gracias. Los dos tienen que organizar de la mejor forma, ¿no? A ver, entonces, M8, registrar asistencia, semana 5, semana 6 estamos, ¿no? Semana 6, profesor. Alcahuamán Jesús. Presente, doctor. Buenas noches. Joana Almeida. Presente, profesor. Buenas noches. Amaro. Presente, profesor. Buenas noches. Muy bien. Ampuero. Presente, profesor. Ampumaita. Presente, profesor. Aquino. Presente, profesor. Aquino Linda. Presente, profesor. Ya. Aquino Mayra. Buenas noches, presente, profesor. Aquino Henry.